el QCS para simular un TENS de electroterapia. Vamos a hacer una simulación para ver cómo trabajaría un TENS. Primero vamos a poner un título. Vamos a pinturas, ponemos un texto y ponemos aquí simulación de TENS. Aumentamos a 16 el grosor y lo ponemos ahí, simulación de TENS. Vamos a componentes sueltos y vamos a empezar por diseñar un paciente. Ahora elegimos un condensador, con el botón derecho giramos y con el botón izquierdo fijamos. Editamos y ponemos la resistencia, por ejemplo, a 500 ohmios. Aplicamos y aceptamos. Y el condensador a 500 nanofaradios. Cambiamos la P por la N, la P de picofaradios por la N de nanofaradios. Aceptamos, aplicamos y aceptamos. Siguiente paso es unir la resistencia con el condensador para formar un circuito RC de una resistencia en el condensador, que eso es lo que realmente es el cuerpo del paciente. Ya tenemos el cuerpo del paciente. Ahora nos vamos a las fuentes y en las fuentes vamos a escoger, tenemos dos opciones, o una fuente de tensión cuadrada, vamos a empezar con una fuente de tensión cuadrada y luego la cambiaremos por una de intensidad, es decir, estamos haciendo una aplicación en voltaje constante. Lo editamos y le vamos a poner que trabaje en unos 20 voltios. Aplicamos. Tiempo de pulso pues en 0.2 milisegundos, que sería 200 microsegundos, y el tiempo de reposo lo vamos a poner en 8 milisegundos. Aplicamos. No nos ha quedado marcado el tiempo por no aplicar. 0.2 y aplicamos. Ya nos ha quedado. Ahora le vamos a poner el título de TENS. Este sería un generador TENS. Aplicamos y aceptamos. Ya lo tenemos aquí. Siguiente paso es unir para formar la aplicación al paciente. El polo positivo y ahora el polo negativo. Tendríamos el polo negativo por el otro lado. Y finalizamos el circuito colocando una toma de masa, una masa. Como queremos ver las ondas propias del TENS, vamos a hacer una simulación y vamos a elegir la simulación transitoria. En la simulación transitoria la editamos y vamos a poner que empiece a hacer el conteo, que empiece en 0 y que termine en 10 milisegundos. Pero el número de muestreos, el número de puntos que tiene que dibujar en lugar de 11 en todo ese tiempo es muy poco, pues le vamos a poner 4000. Aplicamos y aceptamos. A partir de ahora tenemos que poner una sonda para ver las ondas de voltaje.
con el izquierdo fijamos. Entonces elegimos cable para unir positivo con positivo y negativo con negativo. Y a esta sonda la vamos a editar para poner osciloscopio de voltaje. Osciloscopio de voltaje. Aplicamos y aceptamos. Como además pretendemos ver la onda de intensidad, necesitamos otro osciloscopio, pero este osciloscopio va a tener que venir conectado de manera que tenemos que encajar aquí una resistencia. Tenemos que poner en serie con el conductor, puede ser tanto en el positivo como en el negativo, pero en este caso hemos elegido el positivo. Tenemos que poner una resistencia. Esa resistencia la vamos a editar y la vamos a cambiar el valor de 50 a 5 ohmios. Y ahora a ambos extremos de la resistencia vamos a traer esta sonda, el positivo antes de la resistencia en este caso y el negativo después de la resistencia. Vamos a editar este osciloscopio y le vamos a llamar osciloscopio de intensidad. Osciloscopio de intensidad, de la onda de intensidad. Ya lo tenemos preparado para hacer la simulación. Entonces lanzamos la simulación y lo primero que nos pide es un nombre para generar un archivo que le vamos a poner TENS001. Lanza la simulación y como pretendemos hacer un trazado, pues hacemos este trazado y en este trazado vamos a poner el osciloscopio de voltaje. Le hacemos doble clic, ponemos el trazado más grueso y aplicamos y aceptamos. Y ya tenemos ahí dos ondas cuadradas. Vamos a volver a hacer otro trazado para ver la onda de intensidad. Entonces en la onda de intensidad, osciloscopio I, le hacemos más grueso, que tenga 2 puntos por línea, y ya tenemos ahí la onda de intensidad. Como vemos, no tiene nada que ver la onda de intensidad con la onda de voltaje. En la primera ha salido un pico inferior más importante, aquí salen dos picos con un pequeño... Vamos a ampliar esto, a ver cómo ampliamos y vemos esta onda con más detalle. Volvemos aquí a la página anterior y editamos la simulación. Y vamos a poner que en lugar de que nos represente desde 0 a 10 milisegundos, que nos represente de 7 a 10 milisegundos. 7 milisegundos. Entonces aplicamos y aceptamos y provocamos de nuevo la simulación y ya tenemos aquí que nos queda el segundo pulso más ampliado. Esta sería la forma en voltaje de la onda de voltaje, y aquí la onda de intensidad, que no tiene nada que ver una con la otra. ¿Qué ocurriría si en lugar de trabajar en voltaje constante le ponemos en intensidad constante? Entonces vamos a eliminar esto y aquí en su lugar vamos a poner una fuente que sería de corriente constante, corriente cuadrada. La vamos a colocar ahí en su sitio y ahora la tenemos que editar para darle los mismos parámetros de antes. La editamos, vamos a poner 20 miliamperios. Aplicamos. Tiempo de pulso, habíamos dicho 0.5
2 milisegundos. Aplicamos. Tiempo de reposo 8 milisegundos. Aplicamos y le vamos a llamar tenis. Aplicamos y aceptamos. Ya lo tenemos. Si ahora simulamos, vemos que el resultado es totalmente distinto. La onda de voltaje es la que ha cambiado, pero la de intensidad se mantiene cuadrada. No tiene nada que ver el comportamiento de un aparato si trabaja en voltaje constante a si trabaja en intensidad constante. ¿Qué ocurriría también si modificamos los parámetros del circuito? Pues si modificamos la resistencia y el condensador, esas formas también van a cambiar.